gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe. Sí, claro, Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Sí, es de manual, y es de manual en varios países. Así es. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Vínculo Político, donde cada semana hacemos un análisis de la realidad internacional y nacional más importante. Para este programa tengo el gusto de estar con mi amigo, mi tocayo y el politólogo Javier Molina. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Iván Carreño, aquí otra vez listos para analizar el tema más importante de la semana, nuestro programa de Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook Vínculo Social y Trabajo Académico y también otras plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Maravilloso. Para aquellos que no me conocen, soy Iván Carreño, estamos en estas plataformas, ya nos mencionó nuestro tocayo, y el tema más importante de esta semana es: ¿Gatell es un genocida por el desabasto de medicamentos? Esta es la pregunta y es muy interesante porque el subsecretario, que fue el heroico conferencista de la 4T durante toda la pandemia, se ha visto varias veces criticado por este desabasto de medicamentos, pero no cualquier medicamento, sino específicamente medicamentos de los niños con cáncer. Para aquellos, contextualizando un poco, que no tengan contacto afortunadamente con estas situaciones, es muy problemático conseguir medicamentos oncológicos. Los medicamentos oncológicos son escasos, son muy caros y se consumen muy rápido, ¿vale? Hay medicamentos que llegan a costar más de 6,000 pesos y necesitan 24 ampolletas para un mes, y son tratamientos de hasta 3 meses, 6 meses, incluso más, ¿no? Son terapias un poco largas, costosas y que se sufre físicamente y económicamente por ellas. Entonces, primero sí tenemos que reconocer, creo yo, que existe la necesidad de la mayoría de la población que estos medicamentos estén subsidiados y distribuidos por el Estado. Eso no tenemos ninguna duda. Y a falta de estos medicamentos, un número de padres de familia salió a manifestarse o se ha estado manifestando desde hace varios meses, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en regiones como Puebla, Yucatán y Veracruz, pero está muy enfocado a la Ciudad de México, y están acusando al gobierno de la 4T y a Andrés Manuel de este desabasto de medicamentos. El mismo Andrés Manuel ha reconocido que sí hay ha habido un desabasto de medicamentos, sobre todo al principio de la administración. Hoy en día ya no, se han estado surtiendo mes con mes, con algunas excepciones, parece reconocer, pero que sí nos pone algo de trasfondo, que hay un interés empresarial muy importante detrás de esto. Y no quiero decir que los empresarios le estén dando dinero a estos padres y familias que se manifiestan, quiero decir que hay un choque de intereses, y el choque se representa o está de fondo de que cuando Andrés Manuel toma el poder federal, sube a la administración federal, hay 10 empresas, de las cuales solo 3 empresas manejan prácticamente el 80% de la producción, de la distribución de medicamentos. Es una millonada realmente, pero una cantidad impresionante de dinero que están llevando estas 3 empresas vinculados a grupos políticos muy específicos, y que habían estado toda la vida en el sector salud. Aquellos que trabajamos en el sector salud sabemos que las medicinas no son las mejores, que muchas veces en los centros de salud hay un desabasto, que no llegan conforme tienen que llegar en tiempo y forma, y que tienen un sobreprecio, ¿no? Esto ha existido básicamente toda la vida. Mi querido tocayo, yo te lo comparto, se lo comparto a toda la audiencia. Aquellos que fuimos a hacer nuestro servicio de salud, de servicio social en medicina, en áreas rurales, sabemos que esto es el pan de todos los días en cualquier estado. No hay medicamento, o el medicamento no es el que tú necesitas y llega muy rezagado. Entonces tenemos por una parte un sistema de salud muy debilitado, muy endeudado y con una insuficiencia de medicamentos muy grande, un desabasto muy grande, histórico básicamente. Tenemos esta problemática de los niños con cáncer que requieren sí o sí su medicamento, y que el presidente ha usado incluso al ejército para traer, ¿no?
a distribuir estas medicinas. Entonces ahí está el conflicto de interés, de que ya no se les está concesionando a estas farmacéuticas la venta exclusiva del medicamento, y que estas mismas empresas probablemente son las que estén financiando mediáticamente los golpes contra la 4T para recuperar esos beneficios económicos que tenían, que eran grandes y que existen. Y aquí, insisto, yo no estoy defendiendo que no, o no estoy diciendo que no exista cierto desabasto, pero tampoco es que a Andrés Manuel no les importe los niños con cáncer o que no esté haciendo nada para eso, sino son golpes de grupos de poder muy poderosos y que fueron contubernio de los partidos y gobiernos neoliberales muchísimos años. Pero mi tocayo, ¿tú cómo ves todo este asunto? Es un tema muy espinoso porque evidentemente estamos bien conscientes que a lo largo de esta semana prácticamente todos los medios de comunicación importantes de este país mencionaron el problema de que López-Gatell decía que los papás de los niños con cáncer eran golpistas. Creo yo que ya hay una mala leche, pero bien intencionada por parte de esos medios de comunicación, en donde van a descontextualizar todos los mensajes que diga el gobierno federal a través de, en el caso de López-Gatell, como el vocero de las cuestiones de la lucha en contra de la pandemia que hay aquí en México y en el mundo. En ese sentido, yo comparto tu línea. Esto no quiere decir que las personas que se están manifestando están haciendo algo mal de cerrar las avenidas o el aeropuerto para exigir que tengan el abasto de medicamentos, pero también hay que ser bien conscientes de hacer el análisis político de cuáles son los grupos de interés y poderosos que están detrás de esta campaña orquestada, en donde evidentemente le está generando mucho malestar a la población enterarse de estas noticias de que no tienen medicinas. O sea, una realidad política es de que a lo largo de las últimas administraciones, tú lo dijiste muy bien, ha habido un desabasto de medicinas y cualquiera que se atendiera tanto como a su persona o familiares se van a dar cuenta que siempre hay problemas de esto. La cuestión aquí es cuando hay grupos empresariales bien vinculados a un negocio y que están utilizando su poderoso capital para influir en políticas públicas y perjudicar a gobiernos que en su momento han minado sus intereses económicos. El negocio de estas grandes farmacéuticas en la distribución de medicinas es un negocio de 100 mil millones de pesos anuales. O sea, imagínense la cantidad de dinero en donde, tú lo mencionas muy bien, son 4 empresas las que tienen el monopolio de la distribución de las medicinas. Y en este sentido, estas empresas están vinculadas a grupos políticos en la parte de hacer presión política. Son grupos empresariales tan poderosos que tienen la capacidad de influir en los medios de comunicación porque evidentemente representan jugosos contratos de publicidad para la televisora más importante de México como Televisa, o la segunda que es TV Azteca, o Imagen, que es la tercera que apenas acaba de entrar hace unos años, son los medios de comunicación en donde se anuncian ellos como cadenas farmacéuticas. O también hay que decirlo, dentro de los grupos empresariales también hay accionistas que están diversificados su capital en diferentes empresas. Muchas de estas empresas farmacéuticas tienen acciones empresariales en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se han convertido en un baluarte de generación de opinión política y obviamente de influencia política. Yo lo que estoy viendo es que las élites económicas se están dando cuenta que políticamente el PRI, el PAN y el PRD ya no representan una fuerza alternativa de poder real ante los mexicanos, y ellos están tomando la iniciativa en donde van a tomar la cabeza de ataque en contra de lo que son las políticas de la Cuarta Transformación, en donde dentro de sus pilares de ataque al gobierno de López Obrador obviamente utilizan a los paleros del PRI, PAN y PRD porque están vinculados a sus negocios, pero son los medios de comunicación más poderosos los que se están oponiendo. O sea, ya estamos viendo la unión de grandes cadenas farmacéuticas que se vieron perjudicados porque el presidente López Obrador les quiere quitar ese monopolio de la distribución de las medicinas y sus grandes negocios, en donde se ha demostrado que se pagaban unos precios exorbitantes de los precios de los medicamentos. También se están juntando los medios de comunicación que vieron una merma súper importante de la cantidad de ingresos que tenían a través de la publicidad gubernamental que tenían, y obviamente sectores de medios de periodistas y políticos que también estaban vinculados a los negocios de vivir del erario. Entonces, ojo, este tema es muy delicado porque evidentemente estamos hablando de vidas, pero sí los invito a que vean la entrevista de Chamuco TV completa donde sale Hugo López-Gatell, en donde explica cómo estas élites políticas y económicas a nivel global, y en México no es la excepción, utilizan las demandas políticas social legítimas, que en este caso es una demanda producto de un enfrentamiento entre el gobierno y estas 4 o 5 empresas monopólicas que quieren imponer las reglas y los precios de la venta de los medicamentos, y
es utilizado por las fuerzas políticas opositoras, creo que hasta cierto punto es natural, pero es una realidad, lo utilizan en beneficio sucio, y ahora los medios de comunicación se han convertido en la cabeza de ataque en contra de la 4T porque se dan cuenta que solamente con la pura presencia y la marca del PRI, PAN, PRD la gente no les cree, entonces ellos ya se convirtieron en la punta de lanza de los ataques en contra de López Obrador, y en ese sentido, creo yo que lo que le da el título a este programa, que si López Obrador es, López-Gatell es genocida, es una exageración. Digo, yo entiendo la rabia de los padres que no les está llegando los medicamentos, pero el término genocidio es un término muy fuerte, es el exterminio de grandes grupos humanos solamente por su condición étnica, y decir que porque no llegan las medicinas ya te convierta en genocida, desde un punto de vista es un uso irresponsable de los conceptos, donde yo puedo entender la rabia de los papás, pero sí hay una campaña sistematizada de los medios de comunicación y de los opositores políticos a López Obrador, donde te mandan el mensaje de que López-Gatell o el gobierno de López Obrador es genocida porque no hay medicinas para los niños con cáncer, que porque llevamos 500,000 de muertos en México por la pandemia, que porque hay políticas donde te están quitando ciertos privilegios como empresa. O sea, pues entonces si López-Gatell es genocida por los 500,000 muertos que dan de la pandemia, no me imagino todos los demás países que han tenido unos números muy altos de muertos, que también son gobernantes y sus respectivos secretarios genocidas. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que decirlo de análisis de fondo. Las luchas legítimas de los padres sí son utilizados mediáticamente e incluso partidísticamente para una bandera de golpeteo político. Es lo mismo que pasó con el movimiento feminista. Yo no estoy diciendo que el presidente López Obrador tenga bien consciente en el discurso político el reconocimiento digno de la lucha feminista, pero también se me hizo irónico que, por ejemplo, el PAN utilizaba las luchas del movimiento feminista en contra de López Obrador, cuando sabemos que, por ejemplo, el PAN ha tenido políticas públicas cuando han sido gobierno federal o gobiernos de estados en contra de las demandas de la lucha feminista. Entonces hay que dejarlo bien en claro, tocayo, de que una cosa es la lucha por este conflicto que hay entre empresas y gobierno, que es muy digno lo que los padres estén exigiendo sus medicinas, pero tampoco irnos con la facilona de ver que se está utilizando este tema para golpeteo político por parte de los medios de comunicación que quieren retomar poder político con gobernantes paleros que les asignen grandes contratos, que les den mucho dinero por publicidad. Sí, así es la vía más fácil irse, como tú lo dices, por ese sentido, cuando en realidad es un problema que lleva muchísimos años. No es la primera vez que se usa este elemento, lo decía López-Gatell en esa entrevista, que yo también les pido que la vean para que no se vayan con la finta nada más, y que vean que en unos minutos no hace referencia exactamente a los niños, ¿no? Sino que explica cómo la discursiva de la falta de medicamentos, ¿no? Como pasa en Venezuela, que falta comida, que faltan medicamentos, que falta papel de baño, todo esto discursiva, que son golpeteo político, como bien lo decías. Y insisto que esto no es la primera vez que pasa, y no tendríamos que perder la capacidad de asombro, pero también hay que tener memoria, ¿no? O sea, la leche de Aconazumpo, que era encargado Raúl Salinas, era radioactiva y lo sabían, ¿no? Y aún así se la dieron a los niños. Muchos tenían leucemia por esto, y eso está comprobado y con artículos científicos. También se le acusó al exgobernador Javier Duarte de inyectar a los niños con cáncer, en vez de quimioterapias, con agua destilada, ¿no? Y eso, aunque todavía no está científicamente comprobado en un artículo científico o de medicina, sí hay muchas acusaciones en su contra en la cuestión social y en la cuestión política. Entonces, yo creo que efectivamente acusar a López-Gatell por genocidio es bastante complicado si no tenemos los elementos suficientes, y como ciudadanía tenemos que ser responsables al acusar a alguien, sobre todo si son nuestros gobernantes, y sobre todo a no dejarnos ir con la corriente, porque si no le vamos a terminar haciendo la chamba a todos los que envenenaron con leche radioactiva, ¿no? A los niños hace unos años, o a los que posiblemente inyectaron agua a niños con cáncer. Entonces, pues no hay que caer, no hay que irnos por la facilona, y insisto, veamos, y hay que ver esa entrevista de Chamuco TV, es buena, por cierto. Y pues bueno, mi tocayo, creo que ha sido todo por este video. Yo te agradezco a ti y a todo nuestro amable auditorio. No sé si tengas un último elemento. No, sería todo, y bueno, agradecer a todos los amigos que nos comentan cada semana y comparten este video en sus redes sociales.
Muchas gracias, amigos. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima, amigos.